Hola a todos, buenos días. Nos encontramos para continuar con estos diálogos, porque ya no son meditaciones, son diálogos sobre los kines diarios del Solkin. Recordemos que todo este Solkin lo vamos a vivir bajo la luz de un año semilla eléctrica amarilla que nos está invitando o es un llamado a activar en nosotros la sincronía con la semilla de la evolución. Y en este día de hoy, en el oráculo de la quinta fuerza para la enlazadora, para el kin número 6 o enlazadora de mundos rítmica blanca, cuyo mandato del kin nos dice, yo organizo con el fin de igualar, equilibrando la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono rítmico de la igualdad. Vamos a comenzar a descubrir cómo la fuerza vital nos impulsa a vivir los ciclos de la vida, ¿sí? Cómo le damos muerte a los ciclos de la vida, ¿sí? Cómo hasta ahora nosotros hemos estado acostumbrados a cerrar o abrir los ciclos que vivimos, las estructuras que creamos, las situaciones que experimentamos en esta realidad de tercera dimensión. Y entonces toda esa energía que emana del gran espíritu y de la conciencia planetaria nos va a decir que nos vinculemos directamente con la misma energía, o sea, los tonos, los kines que son tono 1, tono 6 o tono 11, o tono magnético, tono rítmico y tono espectral, que son los tonos que tienen un solo punto en la parte superior, ya sea un punto solo como el magnético, un punto y una raya como el rítmico, o un punto y dos rayitas como el espectral, son tonos que se guían a sí mismos. ¿Sí? Entonces hoy, digamos, hay una sincronía muy importante porque recuerden que la forma en la que yo les voy describiendo los diálogos de comunicación que hay entre estas cinco energías, entre esta representación pentadimensional de nosotros mismos, en esas líneas de comunicación no hay una comunicación directa entre el guía y la personalidad, sino que la comunicación del guía está o con el alma o con el preconsciente para motivar o activar una memoria en nosotros. Pero no hay una comunicación, una línea de comunicación directa. Entonces, esta balanza, que es la que une, que es el primer pulsar de esta energía, el pulsar magnético, digamos que como siempre se guía a sí mismo, establece un canal que normalmente no está, ¿sí? Entonces, hoy hay una comunicación muy directa entre el guía y mi personalidad, entre mi maestro superior y mi personalidad o mi ego, ¿sí? Y ellos dos van a hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Porque estamos hablando del mismo kin, de la misma onda encantada, ¿sí? Entonces, el alma hoy va a comenzar a darse cuenta a nivel de la experimentación de su proyecto en la Tierra, eh, con mucha claridad, va a comenzar a darse cuenta, no a experimentarlo, sino a darse cuenta que ha vivido en su realidad hasta hoy, cómo ha cerrado sus ciclos, cómo experimenta los ciclos, con qué apego los vive, cómo los suelta, si los hace con amor o si los hace desde el dolor, ¿sí? Si es capaz de perdonar, si es capaz de dejar ir, si es capaz de soltar el apego, si es capaz de dejar de percibir la sensación de carga, ¿sí? Que todas esas experiencias que él ha nutrido y ha gestado le pueden causar en algún momento, o él puede sentir que le están causando en algún momento, ¿sí? El alma va a tener mucha claridad, el ser superior va a tener mucha claridad de eso, pero no la claridad él tiene la claridad ya de hacia dónde vamos. Eso no se lo tengo que pedir yo a mi maestro superior, a mi espíritu que está conectado con la llama espiritual, ¿sí? Él lo que me va a transmitir a mí es la claridad de cómo lo he vivido yo en esta realidad de tercera dimensión. Él me va a transmitir a mí eso, esa forma en la que yo he creado estas balanzas, esa forma en la que yo he creado esa balanza en cada ciclo de vida que yo he experimentado, ¿sí? En cada ciclo de vida que yo he nutrido y que he gestado hasta darle nacimiento, ¿sí? Y entonces ella va a mover primero todas las memorias, ¿sí? De lo que por creencias nosotros hemos manejado a nivel emocional, ¿sí?
de cómo a nivel familiar nosotros nos hemos comportado o nos han enseñado a comportarnos en determinadas situaciones como unas víctimas o en otras situaciones como unos verdugos o en otras como salvadores del mundo. Entonces hoy se van a activar mucho todas esas memorias porque la forma en la que se comportan los ciclos tiene que ver mucho con la forma en la que yo asumo mis emociones, ¿sí? Y entonces esas emociones las puedo desde el águila vivir desde esas tres perspectivas. El águila galáctica tiene mucha fuerza en la visión, porque el tono galáctico está guiado por el halcón y un águila guiada por un halcón, ¿cierto? Como animal de poder, imagínense todo lo que puede llegar a ver. Entonces nosotros hoy en nuestros recuerdos y en nuestras memorias podemos comenzar a observar todo nuestro linaje familiar para activar la percepción de cómo vivían ellos sus emociones, ¿sí? Y cómo esas emociones los habilitaban o los deshabilitaban para enfocar su proceso de creación, ¿sí? Nuestra mente es una mente creadora y los pensamientos se materializan a una velocidad determinada en la Tierra, se hacen tangibles. Eso depende de la capacidad creadora de cada uno tenga. Hay algunos que utilizan toda esa capacidad creadora para materializar las cosas en sombra. Estoy triste, me voy a enfermar y se enferman, ¿cierto? De una forma casi instantánea. Entonces, esa misma habilidad creadora que poseemos para crear en sombra, esa misma habilidad creadora la tenemos para crear en luz, ¿sí? Y entonces ahora vamos a observar cómo ha usado nuestra familia ese poder creador de la visión del águila, ¿sí? ¿Y qué creencia tenían ellos al respecto? Esas son las memorias que se me van a activar hoy. ¿Qué creencias tenía mi linaje familiar, sí, sobre cómo se afrontaban las emociones, sí? ¿Cómo podía ver yo con claridad mis emociones? Y cuando eso se mueva, perdón, me devolví. Cuando eso se mueva, eso va a activar entonces este kin de destino del día de hoy, que es la enlazadora de mundos rítmica blanca de la onda encantada del dragón, ¿sí? Ella entonces va a comenzar, si yo estoy haciendo caso de lo que yo les dije del guía, si yo realmente estoy en capacidad de escucharlo, entonces me voy a dar cuenta hoy a través de esa historia familiar cómo en mi vida esos hechos han estado presentes y que todas esas cosas que mi familia ha hecho en el manejo de sus emociones y en cómo usa su poder creador, si lo usa desde la sombra o desde la luz, sí. Entonces yo ahora me voy a dar cuenta que eso forma parte de mi realidad 3D y que así he vivido yo mis ciclos de realidad 3D, sí. Si yo por ejemplo, descubro que mi familia tiene una forma de proyectar su poder creador en luz, ¿sí? Es probable que yo hoy pueda tomar la decisión, pero yo no puedo, que me diga cosas como esas y que no lo intente, ¿sí? Y entonces yo voy a mandar, es como si yo le diera muerte a ese poder de alguna forma, por lo menos por instantes, ese poder de creación en luz de mi familia y lo envío al inconsciente, ¿sí? O que yo me descubra que en mi familia esa capacidad de observarse o como víctimas o como verdugos o como salvadores ha desenfocado su poder creador, ¿sí? Y se ha distorsionado un poco y en lugar de crear luz ha creado sabiduría en sombra, ¿sí? Y que yo ahora me niegue a aceptar que yo sea, que yo tenga eso, que eso esté en mi linaje y aparezca en mí la necesidad de ocultarlo, de taparlo, de decir no es así, no lo reconozco, yo no lo veo en mí, yo no lo tengo, yo no lo materializo de esa forma, ¿sí? Entonces voy a mandar al inconsciente todas las puertas que mi linaje familiar me está abriendo al cielo, porque el caminante del cielo cumple la función de abrir puertas al mundo del espíritu para descubrir todos los potenciales ilimitados de creación que nosotros tenemos. Y cuando yo hago eso, cuando oculto estas cosas que se están activando en mi memoria ancestral, de mi memoria ancestral, entonces lo que estoy haciendo al mandarlo al inconsciente, en lugar de abrir puertas al mundo infinito de posibilidades de creación desde el espíritu, lo que estoy haciendo es cerrando puertas porque la estoy escondiendo, esa información la estoy escondiendo en el mundo del inconsciente. Entonces hoy, en lugar de eso, sintámonos, como nos dice esta flecha, invitados a sacar del inconsciente
hacia el consciente, hacia la personalidad que es consciente de toda aquella información que haya sido una puerta que yo en algún momento cerré al mundo ilimitado del espíritu. ¿Sí? Que hoy todas estas emociones o estos recuerdos de estas emociones, de esta habilidad creadora y enfocada del águila, que todos los recuerdos de esto o los recuerdos de la memoria de procesos familiares en los cuales el águila usó su habilidad creadora enfocada en la sombra y no en la luz, entonces ahora los voy a traer a la luz para iniciar ese proceso de igualdad. Este kin es uno de los que más trabaja la igualdad en esas balanzas que hemos estado estudiando. ¿Sí? El kin el- la enlazadora de mundos rítmica blanca es uno de los que más trabaja el poder de la igualdad. Entonces ella nos va a impulsar. Si ustedes miran la palabra igualdad aparece dos veces en el mandato del kin, porque el kin nos dice, yo organizo con el fin de igualar. Y al final nos dice, con el tono rítmico de la igualdad. ¿Sí? El sello y el tono están impulsando el poder de la igualdad, ¿sí? Para darnos cuenta realmente cómo hemos creado los ciclos de vida hasta hoy. Darnos cuenta que toda nuestra realidad hoy es un espejo de lo que yo, de mi orden interior, ¿sí? Que toda la realidad que yo estoy viviendo, cada cosa que estoy manifestando en mis ciclos de vida, los ciclos que hoy están vigentes para mí, aquellos que yo los veo de una forma tangible y aquellos que supuestamente yo cerré, pero que realmente todavía están conectados a mi alma desde el dolor o desde la carencia de un perdón que suelta de la memoria el dolor, ¿cierto? Que libera de la memoria el dolor. Eh, que deja de recordar con dolor esos hechos, ¿sí? Porque si eso existe, aunque el ciclo, aunque la pareja ya no esté, aunque la persona ya se haya muerto, aunque del trabajo ya me hayan despedido y ya no estoy allá, entonces yo sigo vinculado al ciclo. El ciclo sigue activo en mí. Entonces hay que observar esos ciclos que siguen activos en mí porque sostengo lazos de dolor, de rabia, de emocionalidad instantánea conectados a ese ciclo, ¿sí? O porque es un ciclo que está vigente en mi vida hoy, que yo lo veo en mi realidad tangible, ¿sí? Entonces hoy vamos a mirar todos esos ciclos y a mirar y a observar si esta águila es capaz de soltar esas creencias, de ser salvadora, víctima o verdugo al interior de esos ciclos para poder ir haciendo la transformación del proceso emocional que se requiere para llegar al perdón y a la liberación, ¿sí? Para que la balanza se mueva un poco y alcance cada vez más la igualdad. Hoy la fuerza vital que veíamos el día de ayer nos recuerda que nosotros creamos todos los ciclos y que al igual que nosotros creamos los ciclos, también cuando es el momento los podemos cerrar, ¿sí? Y que los podemos cerrar de verdad, no cerrarlos en la apariencia, pero dejando los conectores internos intactos, los conectores del apego, los conectores del dolor, los conectores de la tristeza, ¿sí? Los conectores de la rabia. Hoy tenemos el poder de darnos cuenta que todo ciclo es creado por nosotros y de la misma forma todo ciclo puede ser cerrado por nosotros, ¿sí? Pero que la intención de cerrar o no un ciclo tiene que ver si yo ya realicé en él, al interior de él, los aprendizajes de tercera dimensión que yo requería, o si yo no lo cierro porque todavía necesito aprender cosas ahí, porque todavía hay cosas vigentes que yo no he terminado de comprender, ¿sí? Que la muerte, cuando el aprendizaje no está terminado, simplemente forma parte de una cadena de la espiral evolutiva, donde después van a hacer un ciclo nuevo y voy a aprender si no cerré nada, pues voy a volver a trabajar lo mismo, y si ya cerré algo, voy a empezar a estudiar de lo mismo, pero en más profundidad. ¿Sí? Esa es la intención al extraer de esta memoria del inconsciente todas aquellas cosas que me han limitado a mí para experimentar los ciclos de la vida, ¿sí? O que me han limitado a mí a la hora de dar cierre a los ciclos que yo necesito cerrar hoy en mi realidad de tercera dimensión para poder comenzar o iniciar la experimentación de una realidad más elevada, manifestada aquí en la Tierra. Y entonces,
nuestra alma, cuando yo acepto el reto de extraer del inconsciente, cuando todo este impulso de mi linaje ancestral manifestado en cómo han vivido ellos su capacidad creadora, ¿cierto? Cómo sus emociones han interferido o han ayudado en su capacidad creadora, ya sea porque han creado en sombra o en luz, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos, cuando yo acepto ese reto de ellos y en lugar de impulsarme a esconder cosas en el inconsciente estoy extrayendo todas esas cosas que me han cerrado estas puertas, entonces voy a activar el alma del guerrero rítmico, porque el alma hoy está representada por este guerrero rítmico, que él me va a decir con mucha claridad dónde ya tengo yo la energía suficiente para afrontar esas realidades de tercera dimensión que yo creé, ¿cierto? Y dónde todavía me falta prepararme mejor. ¿Sí? Le va a decir a ese niño interior, todavía te falta sanar esto y hacer esto y aprender de esto, y discernir sobre esto para iniciar ese proceso en el cual vas a afrontar tus heridas, para cruzar este portal que es el sello del guerrero, que te invita a cruzar por estos 9 inframundos que tienes ahí guardados a nivel de heridas de niño interior. Y él te va a decir cuándo estás preparado y cuándo no estás preparado y qué necesitas para prepararte para poderlo hacer. Sí, hoy el alma nos va a decir todo eso. Si nosotros seguimos escondiendo en el inconsciente esta información en el inconsciente, lo que nos va a pasar es que vamos a alimentar. Como le tenemos miedo a ese diálogo con el alma y por eso metimos eso en el inconsciente, entonces ahora en lugar de tener menos miedo, voy a tener más miedo. En lugar de ganar habilidad para afrontar, para estar cerca de esas situaciones o de cosas o ciclos que me dan dificultad verlos de frente, ¿cierto? Me voy a alejar más, me voy a ir más hacia adentro para generar más barreras, para volverme más defensivo o para ponerme más agresivo y atacar, ¿sí? Todas estas memorias entonces van a activar en el alma, perdón, van a activar en el alma el recuerdo de todo lo que hemos vivido en esta existencia a nivel de linaje familiar, o sea, las cosas que hacían mis padres cuando yo era un niño, un bebé y que yo no recuerdo, van a activar memorias de esas para mirar cómo hemos afrontado a nivel de linaje familiar esas cosas y cómo puedo comenzar a afrontarlo yo hoy en día. ¿Sí? Para convertirme en un guerrero de la luz. Entonces, en este diálogo entre que cierro y que abro, el alma me va a decir dónde me debo quedar, ¿sí? Porque hay cosas que no he afrontado, y dónde me debo ir porque lo único que estoy haciendo es evadiendo mi capacidad y mi fuerza, la fuerza vital que me dice ya es hora de cerrar ese ciclo, ¿sí? Entonces, en este diálogo, que no sea el niño interior lleno de orgullo que dice yo me quedo, porque es que es lo mejor, ¿sí? O que no sea ese niño interior lleno de heridas que dice yo tengo miedo, no soy capaz, yo no puedo, no soy capaz de romper, no soy capaz de cerrar, no soy capaz de cambiar esto, no soy capaz de decir esto, ¿sí? Que no sean esos, sino que sea el niño interior que está lleno de ilusión y de ánimo de jugar con la vida, el que ahora nos diga, ya es hora de cerrar este ciclo con amor, o ya es hora de observar los ciclos que cerré antes desde el dolor y la rabia, observarlos ahora para hacer en mi corazón un cierre desde el amor, ¿sí? Porque recuerden que este que representa la cuarta dimensión, que es el alma, está muy conectado al chakra del corazón. Y que en el diálogo que nosotros tengamos ahí, cuando nosotros le permitamos al alma recordarnos ese guerrero espiritual que nos habita en el interior, le permitamos al alma en su diálogo mostrarnos que tenemos la capacidad para afrontar las cosas y que cuando no estamos todavía en la capacidad de hacerlo, tenemos la posibilidad de generar las herramientas para poderlo afrontar, ¿cierto? De buscar la creación de esas herramientas. Y cuando permitamos en ese diálogo, pues simplemente vamos a llevar a nuestro guía la idea de qué tanto hemos percibido yo en esa balanza, hemos percibido nosotros en esa balanza de tercera dimensión. Porque esta primera balanza, la balanza del moderador de la igualdad, trabaja la percepción de la tercera dimensión y la percepción de hacia dónde quiero ir yo, hacia dónde quiero elevar yo ese proceso de tercera dimensión que he creado hasta hoy en mis ciclos de vida. Y entonces, recordemos, hoy nos podemos preguntar cuál es ese hábito de comportamiento del cual yo me voy a enfocar hoy o le voy a poner un foco hoy para comenzar o iniciar el proceso de cambio. No he podido con eso de la palabra intentarlo tratarlo. Bueno,
Recordemos entonces que este Kindle, la enlazadora de mundo rítmica, pertenece a la onda encantada del dragón y que estamos atravesando el castillo rojo y la estación galáctica del otoño o el otoño galáctico y que estamos aquí en este punto y que en este punto estamos conectados al primer pulsar. Bueno, aquí les digo, recuerden que cada hábito que ustedes vayan iniciando el proceso de cambio va a generar al final la posibilidad de iniciar un proceso de cambio de un hábito de pensamiento. Y que estamos conectados hoy al primer pulsar, que es el pulsar lunar. Ya habíamos activado el dragón magnético rojo y hoy estamos en la activación de la enlazadora de mundos rítmica blanca, ¿sí? Que ese es el modelo del pulsar magnético, donde tenemos esta balanza. Reconocimos qué partes de nuestro proyecto de vida no veíamos y por eso se habían convertido como en una carga, como un peso, qué partes de nuestro plan del alma no habíamos aceptado, dónde no teníamos fe, eso nos preguntamos en el dragón, este tipo de cargas, dónde no teníamos fe, dónde habíamos perdido la confianza, ¿sí? Dónde habíamos cortado definitivamente los lazos de conexión con la fuente universal porque no aceptamos a nuestros padres, a nuestras madres, porque no estamos conectados con un linaje familiar, ¿sí? Dónde hemos hecho este tipo de cosas y que hoy se observan en nuestro proceso de vida como una carga, como un peso, como un condicionamiento, ¿sí? Y que ahora, hoy es el día de ganar centro, de decir, yo puedo cortar estos lazos de dolor con esas historias que antes me causaban carga, ¿sí? Hoy que estoy conectado con el propósito, mi guía está conectado con el propósito exacto de este King del día de hoy, que estamos alineados y que esto se llama tener el doble poder, ¿sí? Que se nos ha conferido hoy un doble poder porque el guía y el destino están alineados y son el mismo. Nos guiamos a nosotros mismos hoy en este día. Tenemos el poder de dar igualdad a eso y ver y comprender que esa balanza, cómo está, la creé yo. Y que cuando yo soy capaz de reconocer eso, puedo comenzar e iniciar el proceso de aceptar la sanación de este niño interno, aceptar que yo lo puedo sanar, recuperar las ilusiones de este niño interno, el poder de su magia creadora, de ese alquimista interno que habita al interior de cada niño que está sano, que yo puedo comenzar a ganar esto si gano este centro, ¿sí? Entonces hoy estoy invitado a eso y que nuevamente desde el inconsciente venimos trabajando porque venimos trabajando este círculo para crear conciencia, para sacar del inconsciente cosas, que es el ciclo en el cual reconocemos en la onda encantada del espejo una verdad, porque el oculto, perdón, el análogo de este kin, que es el espejo magnético blanco y por eso está acá este fue el que inició este proceso de este círculo para hacer conciencia, el círculo que cierra el proceso de conciencia y que saca definitivamente cosas del inconsciente, se inició cuando el análogo de este, que representaba el inconsciente del dragón magnético, era el espejo magnético y que continúa ahora con el análogo de este, que es el caminante del cielo rítmico, que pertenece a la onda encantada de la estrella. Entonces aquí vamos entre estos dos antípodos, que son el espejo a la estrella. Entonces este espejo, al reconocer la verdad, va a reconocer su verdadera belleza. Y al reconocer mi verdadera belleza, sé que desde ahí, desde esa proyección de mi sombra para encaminarla hacia la luz, yo puedo manifestar un nuevo orden universal. Entonces hoy ya habíamos hecho esta parte del recorrido y hoy de la inconsciencia nos vamos a dar cuenta. Yo vi mi sombra y mi luz para darme cuenta que la sombra que hay yo la puedo transformar desde la luz que tengo para comenzar a manifestar una nueva realidad, comenzar a reflejar, hacer un orden. Yo mejoré ahora mi orden interior para percibirlo como lindo, como bonito, como artístico, como creativo, ¿cierto? Y ahora desde ahí voy a comenzar a proyectarlo afuera en armonía para hacer una nueva forma del reflejo del orden universal en la Tierra. Ese es el impulso que está recibiendo nuestro inconsciente hoy, ¿sí? Y que nos demos cuenta, lo que yo les digo, que esta sombra y esta luz vibran en la misma frecuencia, ¿sí? Y que yo hoy puedo ver con claridad las dos, porque ellas dos están vibrando sincrónicamente. La luz y la sombra de esta balanza vibran en sincronía, ¿sí? Y hoy lo voy a comenzar a percibir un poco más y lo vamos a terminar de percibir cuando lleguemos al mono espectral azul.
¿sí? Pero que al irlo percibiendo vamos a estar cada vez más cerca de cerrar este círculo de inconsciencia. Bueno, una feliz onda, un feliz día de la enlazadora del King número 6, enlazadora de mundos rítmica rock, Blanca. Espero que esto les haya ayudado para determinar un poco cuáles esas cosas de mi inconsciente que se están moviendo hoy y que me están invitando a cerrar estos ciclos de percepción, estos ciclos de percepción de la relación entre el reflejo y la belleza, entre el orden interno y cómo se ha manifestado ese orden interno afuera. Y si yo lo veo bonito, no lo veo bonito, si me guía siempre, yo quiero mejorar el reflejo, pero a través de cambiar solo la apariencia y no cambiando el orden interno. Esas son cosas que puedo tener escondidas en mi inconsciente y que hoy puedo revisar para cerrar definitivamente este ciclo que forman como antípodos la estrella y el espejo. Listo. Un abrazo y un feliz día para todos.